crinum, crino, lirio o azucena. Sin importar cómo la conozcas, el día de hoy en Huerto Mexicano te enseño los principales cuidados de esta planta. Crinum powelli es el nombre científico de esta planta y es un híbrido hortícola, resultado de la cruza de dos especies sudafricanas. Así que antes de ver los cuidados de la planta, vamos a conocer un poco sobre su origen y sus características. Surge de la cruza del Crinum bulbisperum y el Crinum morei. Su origen se fecha alrededor de 1875, cuando se obtienen alrededor de 100 plantas por el señor Powell, de quien adquiere su nombre. Sus bulbos son muy grandes, de aproximadamente 7 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Sus hojas son de un color verde brillante, largas y carnosas, al igual que sus tallos, de los que surgen las flores. Sus tallos llegan a medir entre 80 centímetros hasta 1 metro con 20 centímetros de largo. La floración de esta planta puede ser hasta 2 veces por año y la vamos a encontrar principalmente durante el verano y el otoño. Sus inflorescencias están dispuestas en ramilletes con varias flores. Cada flor posee 6 pétalos entre los 4 y los 8 centímetros de largo. Vamos a encontrar esta planta en tonos rosas y también la podemos encontrar en blanco. El olor de su flor es suave y delicado. Sin más preámbulos, conozcamos los cuidados principales del crinum. Y comenzamos con las horas de sol. Esta planta debe de estar varias horas bajo el sol, por lo que es ideal que la coloquemos a pleno sol o, en su defecto, en un lugar donde pueda tener semisombra. Esta planta que tengo aquí está a semisombra porque recibe una parte de sol, pero también está resguardada por la frambuesa, que le otorga cierta sombra durante el día. Cuidado número 2, el riego. El riego debe incrementarse en la temporada de floración, es decir, en verano. Vamos a regar nuestra planta de 2 a 3 veces por semana, cuidando que no se encharque la tierra para evitar que se pudra la raíz y sobre todo el bulbo. E ir disminuyendo durante el invierno, en donde vamos a regar una vez cada 15 o 20 días. El tercer cuidado que debemos tener con nuestro lirio es la tierra. Crece bien en suelos sueltos o arcillosos, pero estos deben ser profundos. Así la planta crecerá mejor y florecerá más si sus bulbos se encuentran apiñados y a una profundidad adecuada. Cuidado número 4, el clima. Tolera climas templados a cálidos, pero sufre durante las heladas, sobre todo si estas son muy prolongadas e intensas. Si te encuentras en un lugar con clima frío, puedes cultivarlo en una maceta al interior de la casa o en invernaderos, sobre todo si tienes temperaturas prolongadas por debajo de los 7 grados centígrados. Si hasta el momento has encontrado de utilidad este video, suscríbete y activa la campanita de notificación para ver más contenido relacionado con plantas para nuestro huerto y jardín. Cuidado número 5, el abono. Hay que abonar en primavera con abono mineral y cuando se realice este proceso hay que regar la planta de forma abundante. Lo mejor es nutrir la tierra con estiércol o compost y renovarla cada 3 o 4 años. La planta no requiere una poda, pero si se gusta se pueden retirar las hojas secas, aunque definitivamente no es necesario. El crinum es una planta que puede reproducirse por semillas, pero lo vamos a reproducir principalmente por sus bulbos. Al ser una especie híbrida, la reproducción por semilla es más compleja, así que es mejor reproducir por división de bulbos.
La mejor época para propagar la planta es en primavera y lo vamos a hacer por división de sus bulbos, principalmente de los laterales que suelen ser más pequeños. Cuando lo hagamos es muy difícil de desenterrar, por lo que será necesario quitar toda la planta y hacer la división de los bulbos para distribuirlos en el lugar donde deseemos. Finalmente, las plagas y enfermedades. Esta es una especie rústica que no sufre particularmente de plagas o enfermedades. Confío que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana con una nueva planta para nuestra casa, huerto o jardín. Hasta la próxima.